el avión de pasajeros DC-10. Hoy nos espera su hermano y principal rival, cuya historia, en cierto modo, es aún más brillante y dramática. El L-1011 TriStar es un avión de pasajeros trimotor de fuselaje ancho, desarrollado por Lockheed a principios de la década de 1970. Es el tercer avión de pasajeros de fuselaje ancho del mundo, después del Boeing 747 y el McDonnell Douglas DC-10. El L-1011 se convirtió en uno de los aviones más avanzados de su época y, en cierto modo, su avance técnico se convirtió en la causa de su propio colapso. La historia de esta maravilla destructiva comenzó en los años 60, en la época de la gran búsqueda de formas para desarrollar la aviación. Mientras los aviones supersónicos perdían adeptos y Boeing se dedicaba a la creación de su gigantesco 747, hubo muchos debates entre los expertos. En aquella época, se hizo evidente el enorme potencial de los aviones de fuselaje ancho, capaces de albergar a varios cientos de pasajeros, pero el Boeing 747 parecía demasiado grande. En 1966, American Airlines presentó oficialmente su visión del futuro transporte aéreo de medio y largo alcance, y por supuesto, los aviones de fuselaje ancho serían los principales protagonistas de esta visión. El operador necesitaba un avión algo más pequeño en tamaño y capacidad que el 747, pero que no requiriera cambios significativos en la infraestructura de tierra. Su futuro avión debía servir para el transporte entre los hubs, o centros de conexión, en Estados Unidos como Dallas y Nueva York, las ciudades de América Central y del Sur, así como Europa Occidental. McDonnell Douglas se sumergió inmediatamente en el diseño de un avión para este proyecto, ya que tenía tanto la experiencia de crear aviones comerciales como la tecnología de un avión de fuselaje ancho que habían desarrollado como transporte militar. Lockheed también tenía esa experiencia. La empresa fue proveedora del transporte militar C-141 Starlifter y más tarde del C-5 Galaxy. Sin embargo, su experiencia en el desarrollo de aviones civiles era más bien modesta. A pesar de haber creado aviones legendarios como el Lockheed Constellation, el tiempo de esas leyendas había pasado y en 1961 cerraron la producción de los aviones de pasajeros turbohélice L-188 Electra, que no fueron especialmente populares. Solo se produjeron 170. De hecho, en aquel entonces, la producción de aviones de pasajeros en Estados Unidos estaba en manos del duopolio de Boeing y Douglas. Sin embargo, viendo el enorme potencial del sector civil y al mismo tiempo, al tener dificultades con los contratos militares, Lockheed decidió volver a este mercado. La oportunidad de hacer realidad un glorioso regreso a la aviación civil fue precisamente la visión de American Airlines, y la compañía lanzó un programa para crear su propio avión de pasajeros de fuselaje ancho. Y dado que ambos fabricantes apuntaban al mismo mercado, sus aviones eran muy parecidos en cuanto a la configuración, diseño y capacidad. Pero las apariencias engañan. La filosofía del diseño de aviones de Lockheed y McDonnell Douglas era muy diferente. El proyecto del DC-10 suponía la creación de un avión que fuera lo suficientemente barato, entrara rápidamente en el mercado y se hiciera lo suficientemente popular como para iniciar la producción en serie. Al mismo tiempo, la necesidad de asegurar la implementación en plazos cortos, con un presupuesto limitado, llevó a que el avión de McDonnell Douglas utilizara muchas soluciones probadas, pero antiguas, algunas de las cuales se utilizaban incluso en el viejo DC-8. Así que a pesar del uso de los motores más nuevos, un fuselaje ancho y una nueva configuración, el DC-10, en muchos aspectos, era un avión bastante clásico. Esto estaba justificado, ya que un gran número de problemas con la introducción del 747 casi destruyó a Boeing, mientras que el proyecto del DC-10 fue mucho más fácil de iniciar. Lockheed adoptó una postura contraria. Su proyecto L-1011 también debía recibir un fuselaje ancho, los motores más nuevos y una disposición trimotor similar, pero ahí acababan las similitudes. A diferencia de la aproximación muy conservadora de McDonnell Douglas, el L-1011 debía recibir todo el conjunto de tecnologías e innovaciones que estaban disponibles en ese momento. Debía ser el avión más eficaz, el más avanzado tecnológicamente hablando y el más fiable de su clase.
estaba previsto que el avión tuviera una capacidad de hasta 400 pasajeros en una cabina ancha con 2 pasillos. Inicialmente, se consideró la opción de equipar el avión con solo 2 motores. Incluso se le llamó Jumbo Twin, pero las normas ETOPS y la falta de empuje de las plantas motrices llevaron a Lockheed a la misma conclusión que sus competidores: hacen falta 3 motores. A diferencia de los creadores del DC-10, los ingenieros de Lockheed adoptaron un esquema diferente para la ubicación del motor de cola. En su diseño, no estaba montado en una góndola separada sobre el fuselaje, sino dentro de la sección de cola, con una toma de aire sobre el fuselaje. Se suponía que con este esquema, el avión obtendría una mejor calidad aerodinámica, sería más controlable y también sería más silencioso. Además, gracias a esta configuración, los ingenieros consiguieron reducir el peso de la aeronave, ya que el motor, de hecho, no tenía góndola. Esto compensó por completo cierta pérdida de eficiencia del motor, que recibía el aire a través de un conducto de aire en forma de S. Como planta motriz, se decidió utilizar los motores Rolls-Royce RB211. La decisión era arriesgada, pero estos propulsores parecían ser más prometedores y el uso de motores británicos podría facilitar el camino de Lockheed hacia Europa. A pesar de que el avión se presentó al público con el nombre oficial de L-1011, a mediados de los años 60, durante el desarrollo, Lockheed decidió continuar con la tradición de dar nombres a sus modelos. Como resultado de un concurso entre su propio personal, el avión se denominó oficialmente Lockheed L-1011 TriStar. En 1968, la licitación de American Airlines fue ganada por el proyecto DC-10. El avión de McDonnell Douglas era tecnológicamente más simple y podía entrar en el mercado más rápido. Al ser más complejo, el modelo de Lockheed corría el riesgo de sufrir retrasos y además resultaba más caro. El coste del DC-10 era menor y gracias al contrato, McDonnell Douglas consiguió reducir incluso más el precio de compra de su avión. Pero a pesar de la derrota en la licitación, Lockheed siguió trabajando activamente. Incluso, después de elegir el DC-10, American Airlines no ocultó su interés por el L-1011, y el mayor coste de este avión podría ser compensado fácilmente con una mayor eficiencia. Los responsables de marketing de Lockheed incluso utilizaron esto a su favor. Según ellos, el Boeing 747 era una especie de autobús y el DC-10 era la opción más barata. Mientras tanto, el TriStar era descrito en todas partes como un avión innovador y revolucionario, y había razones para afirmar eso. El alarde dio resultados. El avión encontró sus clientes iniciales, la TWA y Eastern Airlines. Además, a pesar de la complejidad en el ensamblaje del avión, Lockheed trabajaba con bastante rapidez y estaba pisándole los talones a McDonnell Douglas. El prototipo L-1011 TriStar realizó su vuelo inaugural en noviembre de 1970, varios meses después del DC-10. Sin embargo, el exitoso desarrollo y el comienzo bastante temprano de las pruebas de vuelo se vieron interrumpidos por los graves problemas de la planta motriz. La creación de un nuevo y en muchos sentidos revolucionario motor RB211 resultó ser una tarea tan difícil que casi llevó a Rolls-Royce a la quiebra. De hecho, la empresa tuvo que ser nacionalizada temporalmente para salvarse. A pesar de que el gobierno del Reino Unido apoyó el trabajo en el motor, el programa estaba muy atrasado. La certificación y la preparación de la producción en serie del L-1011 se prolongaron durante 2 años. El cliente inicial, Eastern Airlines, no recibió su primer avión sino hasta 1972. Paralelamente al inicio de las entregas, Lockheed envió uno de los aviones a la gira mundial. Se demostraron las capacidades de la aviónica más moderna. Durante el vuelo de Palm Day, Dallas, el avión realizó un despegue independiente, un vuelo con piloto automático y un aterrizaje automatizado. Así es, todo eso fue en 1972. Ahora veamos algunas de las maravillas que podía hacer este avión. El Lockheed L-1011 TriStar es un trimotor de fuselaje ancho con una ala baja. La planta motriz está conformada por 3 motores turbofan, 2 de los cuales están suspendidos en pilones bajo el ala, y el tercero está colocado dentro de la sección de cola del fuselaje. El aire que llega al motor lo hace a través de un ducto en forma de S, desde una toma de aire situada por encima del fuselaje. La única opción para la planta motriz
eran los motores Rolls-Royce RB211. Por cierto, el nombre RB significa Rolls-Barnoswick, en honor a la ciudad en la que se fundó la empresa Rolls a finales del siglo XIX. Estos motores impresionaban por sus innovaciones: esquema de 3 ejes, ventilador de fibra de carbono, alta relación de derivación, ligereza, economía. Sin embargo, todas estas ventajas complicaron el trabajo y retrasaron el inicio de la producción. Los prototipos empezaron a probarse en 1967 y los motores acabados no aparecieron hasta 1971, lo que casi hizo que Rolls-Royce pasara a mejor vida. Sin embargo, el RB211 demostró perfectamente su rendimiento y con el tiempo se fue instalando en otros aviones de pasajeros. Gracias al uso de los materiales más novedosos, el interior del avión alcanzó una anchura de 5,77 metros, ligeramente superior a la del DC-10, con unas dimensiones de fuselaje muy similares. La cabina se ofrecía con configuración que variaba desde los 6 asientos en fila, 2+2+2 en la clase Business, hasta los 9 asientos en fila, 2+5+2 en la clase económica. La capacidad máxima certificada llegó a las 400 personas, pero en la vida real, con las configuraciones estándar que tenían varias clases de servicio, solo cabían 256 pasajeros. La capacidad de la cabina también se incrementó colocando la cocina en la cubierta inferior frente al cajón del ala. Esto fue en parte una decisión forzada. El motor colocado en la cola restaba volumen al fuselaje de la cabina principal. El L-1011 TriStar recibió el conjunto de sistemas electrónicos de a bordo más avanzados para su época, lo que fue un motivo de gran orgullo para sus creadores. El máximo nivel de rendimiento de los sistemas de a bordo permitía que el avión despegara automáticamente, realizara una serie de operaciones en tierra y efectuara aterrizajes automáticos, incluso en condiciones de visibilidad nula. El TriStar se convirtió en el primer avión de pasajeros de su clase en recibir un certificado de categoría 3C, e incluso, en condiciones de vuelo normales, el nuevo sistema automatizado tenía la función de proporcionar el aterrizaje más suave, con una velocidad óptima y un ángulo de ataque suficientemente pequeño. Pero a pesar de toda la automatización, la cabina seguía estando diseñada para 3 miembros de la tripulación. Un avión de pasajeros de fuselaje ancho de aquella época era demasiado complicado para 2 pilotos. Además, los reguladores aéreos seguían exigiendo la presencia de un ingeniero de vuelo. A pesar del empleo de las tecnologías más avanzadas, la capacidad de los TriStar para realizar saltos a través del espacio-tiempo no estaba, por desgracia, probada, aunque lo intentaron una vez y fue muy emocionante. El tren de aterrizaje de los aviones de todas las versiones tenía 3 patas, con 4 ruedas en los soportes principales. Los L-1011, en promedio, eran más ligeros que los DC-10 y no requerían una pata adicional bajo el fuselaje. La producción de los aviones se instaló en las plantas de Lockheed en Burbank y Palmdale, cerca de Los Ángeles. Naturalmente, los TriStar tuvieron varias modificaciones que, como era habitual, eran más bien generaciones en vez de una familia, como se hace ahora. El primer modelo fue el L-1011-1. En general, con la primera serie y en particular con este modelo, Lockheed tuvo algunos problemas. El complejo diseño tenía una mejor aerodinámica, pero era más pesado de lo que debería ser. Se produjeron unas cuantas docenas de unidades antes de que se solucionara este problema. El modelo 1 pesaba 200 toneladas y era más bien un avión de medio alcance, capaz de volar a una distancia de unos 5.000 kilómetros. Fue la versión más popular, se entregaron cerca de 160 aviones. Curiosamente, algunos de los aviones recibieron una escalera integrada opcional, y algunos, fabricados en una versión especialmente lujosa, tenían incluso una zona de descanso en la cubierta inferior. El L-1011-100 apareció en 1975, recibió un depósito de combustible adicional y su autonomía se expandió en unos 1.500 kilómetros más. El avión tenía un buen rendimiento en rutas relativamente lejanas, pero debido al estatus intermedio, no gozaba de popularidad. Fue la base para la versión 200, con motores forzados que permitían trabajar en condiciones de calor y altitud, y extendieron su alcance en unos 200 kilómetros más. Estos aviones encontraron su lugar principalmente en Oriente Medio.
Un gran avance fue el modelo L-1011-500, lanzado en 1978. El fuselaje y la capacidad del avión disminuyeron ligeramente. Además, este transatlántico pesaba hasta